Fernández, que es diputado nacional de la UCR, Juntos por el Cambio. Gracias, diputado, por venir. Y Juan Pablo Chiesa, abogado laboralista. Gracias, Juan, por venir. A ver, diputado, comienzo por usted. Representa Juntos por el Cambio. ¿Por qué esta crítica dura al gobierno le está haciendo Juntos por el Cambio en el tema jubilaciones? Sí, acá hay dos puntos para analizar. Uno es el régimen general y el otro el especial. Lo que mencionó Negri tiene que ver con que globalmente hay un ahorro de 5.000 millones de pesos mensuales en este nuevo pago de jubilaciones. Es cierto que hay que analizar hacia adentro lo distributivo, como ella marcaba recién. El 70% de las jubilaciones y pensiones hoy tienen un haber cercano a una mínima o de una mínima, y esos tienen un aumento como tenían bajo la ley de movilidad anterior. Todas las jubilaciones que están por encima de los 16.000 pesos son las que no van a recibir el 11,56% que hubieran adquirido según la ley, sino un porcentaje menor a partir de este porcentaje más suma fija que se ha dado, y es eso lo que el defensor de la tercera edad está señalando como que podría, él va a hacer una presentación y podría generar otros juicios por distinguir lo que es el cálculo del haber de la movilidad que deben tener en el tiempo todas las prestaciones. Perdona, Madre, no, mira, es falso la información del comunicado de Juntos por el Cambio. Primero, que el Tesoro eroga 800.000 millones de pesos el primer mes y 1.800 millones el trimestre. Segundo, los dos ataques que Eugenio Semune pretende instar a los jubilados a iniciar juicios contra el Estado es completamente rechazado in illimine por la Corte en un dictamen que fue clarito. El presidente de la Nación tiene plenas facultades legislativas otorgadas por el Congreso Nacional por unanimidad. El contexto, bien lo marcó Luciana: desempleo, caída del salario y recaudación hacen que la Argentina tenga una emergencia sanitaria, ocupacional, financiera, tributaria, etcétera, etcétera. Eso hace que el Congreso delegó en Alberto Fernández facultades para poder suspender una ley que perjudicó durante 4 años a los jubilados. Siempre la variable de ajuste fueron los jubilados. Es la primera vez que todos los jubilados están siendo beneficiados, y acá va a ser la variable de ajuste, porque el comunicado confunde beneficios con beneficiarios. El 75% que nombraba Luciana son los beneficios, porque la persona que tiene dos beneficios, un beneficio alto y uno por la mínima, va a llevar el 13%. Y no hay que ver solamente la foto, hay que ver la película, porque a fin de año los jubilados se van a ver rotundamente beneficiados por encima Juan, hoy de la Juntos por el inflación. Cambio, ¿cuál es el objetivo de la oposición al gobierno de Alberto Fernández? ¿Es generar confusión en la sociedad, desinformar? Ahí es importante aclarar. La movilidad es un derecho constitucional, está establecido en nuestro histórico artículo 14 bis, que dice que las jubilaciones y pensiones deben ser móviles. Por eso decía, no hay que confundir dos conceptos. Una cosa es yo cómo calculo el haber inicial, que puedo tener distintos criterios para hacerlo, y lo marca nuestra ley del Sistema Integrado Previsional Argentino, pero después todas las jubilaciones o pensiones, lo que la Constitución marca, y esto lo respaldó la Corte Suprema de Justicia en el caso Badaro y otros, es que deben acompañar el poder adquisitivo, deben acompañar la inflación como para poder preservar el poder de compra. Al suspender la ley de movilidad, lo que ha pasado es que volvemos a esa etapa de 2002-2006, donde no había movilidad y por ende se llegó al caso Badaro. No quiero dejar afuera el tema de los regímenes especiales, porque estos se excluyeron de la ley de emergencia que votamos en diciembre, o que tratamos en diciembre, y entonces, además de esto que ella comentaba para la mínima, hoy los jueces, los diplomáticos, los otros regímenes especiales también han tenido un aumento del 11,56%, y es el tema que tenemos que tener. Pero yo entiendo bien lo que... No me digas que estoy mezclando ni que es falso, yo sé muy bien lo que estoy diciendo. La movilidad es un derecho constitucional. La movilidad... pero la Corte Suprema... por más que me quieras callar, te voy a decir esto. No es callar, es informarte mejor. Hablen de alguno que hay yo la tiempo y información la espacio. tengo. Todos los jubilados que cobran más de 16.000 pesos... Es error eso. Van a cobrar menos de lo que les hubiera tocado cobrar. Está la tabla que ustedes mismos informaron. Bajo la ley de movilidad anterior tenían que cobrar 11,56%. Ahora yo tengo una pregunta. Hoy no van a llegar al 11,56%. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿A vos te parece que instar a una persona que la diferencia es de 357 pesos por 3 meses, estamos hablando de menos de 1.000 pesos, donde la ley de emergencia es temporal, acá a 3 meses, luego que el Congreso va a tener una nueva movilidad jubilatoria? ¿A vos te parece que instar a los jubilados a iniciar juicio al Estado por una suma irrisoria? Yo no estoy instando a nadie, lo que estoy haciendo es marcar un hecho. Así como reconozco que los que cobran la mínima y los que cobran hasta 16.000 pesos, tal cual ella destacó, están consiguiendo un aumento
por este decreto, como marcaba la ley de movilidad, los que cobran arriba de 16.000 pesos, los que cobran 20, 30, 40, 50 o hasta 103.000 pesos, que es el tope del haber en el régimen general, no van a obtener un aumento como les hubiera tocado por la ley anterior. Y por eso, de hecho, es un ahorro. Es decir, lo podemos pintar como queremos, pero globalmente lo que está haciendo el Estado es ahorrar plata. ¿Te puedo decir algo? Puede parecer bien, mal, lo que sea, pero ese es el hecho. ¿Le puedo decir algo desde un lugar? De vos. Tengo 34, así que... Está bien, sos más chico que yo, te puedo tutear. A mí lo que me hace ruido, y te lo digo como ciudadana, más que como periodista, como ciudadana, que yo te escucho, me parece sólido, comprensible, con alguna discrepancia que se pueda tener con otros datos. Lo que me hace ruido es esta queja y este cuestionamiento cuando el gobierno durante 4 años no ayudó a los jubilados. Cuando lo que generaron los últimos 4 años fue perjuicio para los jubilados. Entonces, de ese lugar te pregunto, ¿vos crees que fue un error el abandono que tuvieron con los jubilados los últimos años? Que estuvieron mal implementadas y aplicadas las medidas, porque escuchar y levantar esa voz, cuando el antecedente, hace muy poquito tiempo que tuvieron la posibilidad de tenderles una mano, tendieron un puente, me genera ruido. Sí, en verdad la fórmula que se estableció con la ley de movilidad anterior lo que hizo fue seguir recomendaciones de organismos internacionales que todos básicamente lo que marcan es que tiene que la jubilación preservar el poder adquisitivo acompañando la inflación. En este caso la movilidad esta se tomó con un 70% de índice de precio del consumidor, que es inflación, y 30% que es del RIPTE por los salarios. Lo que pasa es que hubo un desfasaje en el comienzo en su aplicación que perjudicó en ese primer periodo. Y se sabía, no me digas, y se sabía, que los salarios no iban a acompañar la inflación. Perjudicó ahí. Y ahora es lo que está pasando con estos 6 meses también, porque justo ahora, como tuvimos una inflación muy alta en el 2019 de más del 50%, ya tenían ahora los jubilados un derecho a adquirir 11,56% de aumento en marzo y otro tanto en junio, que es lo que ahora pierden. Ahora, la crítica, no eximo de la crítica de lo que estás marcando con razón, pero no quiere decir que por eso ahora les hagamos perder más. Qué sincero, diputado, usted dijo que el gobierno tomó consejos de organismos internacionales, como por ejemplo del Fondo Monetario Internacional, en tema sobre todo el Banco Mundial es el que marca eso. Casi todos los organismos... un grave error. No, es que en realidad en todos los sistemas jubilatorios lo que se busca es preservar el poder de compra de los jubilados. Por eso es la idea de movilidad que marca la Constitución. Y por eso yo decía, no importa cómo uno calcule el haber inicial, puede haber 1000 criterios para eso, la idea es que frente a la inflación no pierdan. Justo esta fórmula que teníamos vigente con la ley hacía que para estos 6 meses, donde ha habido una inflación muy fuerte en el año pasado, preservaran el poder de compra. Sin esa fórmula... Ahora se está perdiendo. Sin esa fórmula, hoy escuché, a ver si tenés este dato, hoy escuché que sin la fórmula de Mauricio Macri, si hubiese estado vigente la fórmula de movilidad de Cristina Kirchner, la mínima estaría en 17.000 pesos, ¿eh? Sí, a ver, tampoco estamos hablando de una millonada de diferencia. Lo que digo, la perspectiva que tengo al respecto es, hay un juego de huevos y gallinas. El sistema previsional es insustentable en los términos, sobre todo, de una economía recesiva como la que planteó el gobierno de Mauricio Macri desde el arranque. Ya lo era en los últimos años de Cristina Fernández de Kirchner, insustentable en el sentido de que era, sumale a esto, una población que económicamente activa, que trabaja en el sector informal y que cada vez es más grande, y que el último gobierno también acrecentó ese número, obviamente es insustentable porque son menos los activos que sustentan a los pasivos. El sistema es solidario, los trabajadores de hoy sustentan a los jubilados. Entonces, desde ese punto de vista hay también una cierta falta de vocación de todos los sectores en sentarse y ordenar un sistema previsional. Es cierto lo que dice el diputado, que justamente se suspende la movilidad jubilatoria en el momento que hubiera sido beneficiosa para todos los jubilados. Y cuando decimos todos los jubilados, es todos aquellos que hubieran cobrado ese 11,56% teórico que hubiera dado la movilidad anterior, hubiera sido mejor que el 11,56 o el 13 para los de la mínima, y un coeficiente decreciente para los que cobran a partir de 16, 17, 22, 30, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir con esto es, la opción que ha tomado el gobierno de Alberto Fernández, y desde mi perspectiva es una política de Estado que tiene también como sesgo el kirchnerismo en su gestión anterior, es una suerte de redistribucionismo endógeno. Es decir, hay redistribucionismo entre los propios jubilados, de la misma manera en que fue durante el kirchnerismo con los asalariados, al aplicársele ganancias a algunos trabajadores para sustentar la situación de
por ejemplo, los planes sociales, etcétera, etcétera, que uno lo puede discutir. Uno puede decir, hay mayor equidad distributiva en eso que en otra cosa. Hay mayor equidad distributiva probablemente en sacarles a los jubilados que tienen la más alta que en los que para darles a los que tienen la mínima. Pero también es cierto que es injusto sacarles a los que tienen, a los que cobran más. Hablemos del contexto. Esto, sigue viendo la foto. Este anuncio se da en el marco de una emergencia social y económica. Exactamente. Esto no es para siempre. Se viene la fórmula temporario. que se va a votar en el Parlamento. Justamente sobre ese punto, lo que hay que tener en cuenta es que es por estos 6 meses y que hay por una 3 fórmula. meses. Por Este aumento 180 es, días. pero este aumento el es aumento por 3 marzo, meses. abril y mayo. En Exacto. junio ya tenés, lo adelantó el director del ANSES en esta casa. Es clarito, en junio ya tenés nueva ley de movilidad que va más de la mano de la ley anterior de Cristina Kirchner, donde el aumento fue más del 23% contra una caída del 19,5% en la fórmula de Macri. Juan, y en esa constitución de fórmula, justamente apuntando a la nueva fórmula, Sí. si uno quisiera poner el foco en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad Sí. y hablar de una fórmula en la que se tenga en cuenta la recaudación de ese fondo. Sí, correcto. Hoy ese fondo está deteriorado. Entonces, Vacío está. ¿cómo haces para reconstituirla partiendo de esa base? Ese punto no se va a poder tener en cuenta en la próxima fórmula en un principio, ¿o No, sí? en principio no, pero tener en cuenta una suma fija que pretende el gobierno dar una equidad a las jubilaciones, ¿para qué? Para que en junio ese fondo de sustentabilidad empiece a funcionar, porque la idea del gobierno ¿cuál es? Es fijar 50% por recaudación y 50% salarios. Sacar la cláusula de indexación por inflación, que es un error, porque hubiesen perdido, y la movilidad, la anterior a Mauricio Macri, hubiesen ganado superior los jubilados. Lo que yo digo, que Juntos por el Cambio está viendo la foto, no están viendo toda la película. Y acá es una cuestión de equidad, no de igualdad. Acá reina la equidad. Si vos tenés 100 pesos para repartir a 10 personas, que 5 no comen hace muchos días y 5 están comiendo, no puedes repartir 10 pesos cada uno. Bueno, el problema, Chiesa, es tomar siempre el universo de recursos del mismo sector y no apuntar a quitarles o a utilizar o aplicar impuestos a sectores Correcto. que están en una situación mucho más holgada y Correcto. con muchas más posibilidades y sacarle a los jubilados que tienen, Ahora que tienen seguimos más. el debate Eso es porque correcto. aparte hay dos puntos de vista distintos y siempre es interesante escuchar todas las campanas. Vamos a tomar contacto con quien se incorpora a minuto. El placer de estar con el señor Villarroel, que además hace instantes en Radio 10 estuvo conversando con Alberto Fernández, el presidente de la Nación. Yo hice mención a un fragmento, un extracto de lo que decía en relación a jubilaciones. También lo mencionó Adrián Salonia, pero de su propia boca queremos saber qué dijo y cómo lo vio Alberto Fernández en relación a este tema. Bienvenido, Villarroel. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Y hace un ratito, en Radio 10, en el programa Secreto de Sumario, tuvimos la diferencia que Alberto Fernández, presidente de los argentinos, habló de este tema. Él ya había puesto un tuit respecto a la palabra ajuste. Bueno, aclaró que no es un ajuste y que tiene que ver, obviamente, con manifestar una cuestión que él había prometido en campaña. Él dice, es lo que yo prometí, el tema de equiparar de alguna manera la pirámide y que los que menos tienen, que cobran mucho menos que obviamente los que cobran mucho más, poder en el futuro que esa pirámide más corta haga que todos se beneficien. Está claro que no es lo correcto, no es lo que se debe, reconoció que hay gente que gana muy poco, pero recalca en qué estado está el país. De alguna manera lo que decías vos recién, de alguna manera el tema de cómo se recibió el país, las arcas de la economía, más allá de la existencia de una ley, y cómo se sancionó esta ley, y cómo se llegó a la ley en cuanto al futuro. No iba a haber fondos para poder pagar a todos, y eventualmente la gente que está fuera del sistema, el que cobra 15.000, podría, con este nuevo aumento, estar un poco mejor. Que obviamente el que tiene 20 está mal, y manifestó Alberto Fernández que quiere que el de 20 esté mejor. La expectativa es que este año la inflación sea menor, que la ley se pueda adecuar y que la nueva ley que se trate o por decreto llegue a que los jubilados puedan ganarle a la inflación. Esta es la idea, se empieza desde abajo, pero durante un año se cree que se le va a poder ganar a la inflación. Obviamente esto es la expectativa, pero fundamentalmente recordemos que los últimos 2 años, desde la sanción de la ley, obviamente los jubilados perdieron, ya vienen perdiendo. Aquí la apuesta es, empezamos así para que puedan ganar de acá a fin de año. La expectativa está puesta en eso, con un montón más de medidas económicas, que no solamente pasan por el haber jubilatorio, pasa por la deuda externa, por el acuerdo con los acreedores, por las nuevas medidas económicas que tienen que ver con las pymes, es decir, un cúmulo de
manifestaciones económicas que tienen que ver con que en el futuro los jubilados puedan mejorar sus saberes. Darío, te pregunto por Eduardo Semino, el defensor de la tercera edad. Ahora se viene una catarata de juicios. Él va a demandar al gobierno por este anuncio ante la justicia. ¿Qué opinión tenés sobre este punto? A ver. Bueno, hay un montón de juicios pendientes de otras leyes que se sancionaron. De hecho, por la ley que está vigente o que estaba hasta que se suspendió esta, hay un montón de juicios. También hablamos con el doctor Pastor, que hizo juicio por esta nueva ley que en su momento sancionó el gobierno de Mauricio Macri. Hay leyes pendientes, todavía no se le pagó a todos, y está claro que los que hacen juicio de ahora en adelante tiene que ver con el no reconocimiento de lo que van a cobrar a partir de este mes. Se van a ir acumulando, pero puede pasar que mientras inician el juicio y eventualmente lo ganen, se equipare el tema de lo que teóricamente ahora están perdiendo. Y ahí será otra historia. Por eso me parece que es muy rápido apuntar a hacer juicios ya, porque la diferencia, repito, no es tan importante. Son diferencias mínimas, es decir, ganan un poco menos, pero los de abajo ganan un poco más. El tema es la solidaridad. Si no entendemos esto, la verdad que no se va a entender lo que quiere el presidente y lo que quiso este gobierno cuando en campaña prometió lo que iba a hacer. Solidaridad, ayudar a los que están fuera del sistema, a los que menos tienen. Ahora ustedes me dicen, el de 20 también tiene poco, pero está peor el de 15. Y entonces, si no entendemos esto, de dónde venimos y hacia dónde vamos, creo que está bien hacer los juicios, en algún momento se van a ganar, pero la expectativa de este año es clave para ver, repito, si el haber jubilatorio le gana a la inflación. Porque si esto ocurre, ya no va a importar tanto la ley, va a importar el derecho que tiene el jubilado de cobrar mucho más. Volveremos, por supuesto, para seguir hablando con el doctor Villarroel. Le quiero preguntar, en un contexto donde el oficialismo habla que en el análisis que hace la oposición no consideran el congelamiento de tarifas, mucho dinero se iba para los jubilados en ese aspecto y que debiera contemplarse dentro de este contexto y dentro de este análisis, así como también la cuestión de los medicamentos. ¿Ustedes qué piensan? Yo comparto que tenemos que tener en vista la solidaridad y la equidad para con los que menos tienen. Ese concepto lo comparto plenamente. Pero si atendemos a eso cuando evaluamos los jubilatorios, hoy tenemos jubilaciones que cobran 770.000 pesos, como son las de los jueces de la Corte Suprema. Cobran 55 veces el haber mínimo y a ellos se les subió en un 11,56% ahora la jubilación. Tenemos diplomáticos que cobran 616.000 pesos de jubilación, que son 44 haberes mínimos, y se les aumentó el 11,56% la jubilación. Tengo un coterráneo mío de San Luis que fue presidente por una semana nada más y tiene una jubilación de privilegio que también le aumentó. El gobierno está confeccionando ahora un proyecto y es para reformar la jubilación de privilegio. Es positivo. ¿El macrismo hizo esto? ¿Sabés qué creo? Se buscó hacer con los diplomáticos un acuerdo. Yo presenté junto con otros 20 diputados ahora en enero un proyecto, porque creo que todos los funcionarios públicos debieran tener el mismo régimen general que tienen el resto de los ciudadanos. El presidente, como decís, acaba de mandar un proyecto y creo que va en el sentido correcto. Lamentablemente excluyó de eso a la jubilación que él mismo va a recibir en el futuro y a la de los jueces de la Corte Suprema. Y si el presidente habla de solidaridad, creo que debiera dar el ejemplo, excluyendo a los propios presidentes, primero que nadie, de las jubilaciones. ¿Esto es así? Sí, esto es lo que yo digo, están desviando el foco de atención. Estamos hablando de los jubilados y que siempre fue la variable de ajuste de todos los gobiernos, principalmente el gobierno de Mauricio Macri. Acá el comunicado de Juntos por el Cambio habla de una discrecionalidad. Esa discrecionalidad es temporaria, lo explicó muy bien el colega, es irrisorio iniciar o instar a los jubilados que han pasado terror en los últimos años a iniciar un proceso judicial por montos que no inciden, que no tiene correlato, no tiene basamento jurídico. Entonces, vamos de vuelta, el comunicado de Juntos por el Cambio que habla, que confunde beneficios con beneficiarios y confunde una discrecionalidad, cuando el presidente en campaña fue claro, no hay plata para todos y vamos a beneficiar a los que más necesitan. La solidaridad es lo que no está entendiendo la oposición, porque acá estamos hablando de un contexto de emergencia ocupacional, económica, financiera, que no lo están entendiendo. Entonces, cerrando, lo que quiero es informar de lo siguiente, se benefician
muchísima más gente de lo que se benefició con la ley de Mauricio Macri. Ahora, la verdad que no negaste nada de lo que yo dije, de lo no, que porque vos estás desviando el tema como jubilaciones de privilegio que no va el tema. No estoy desviando el tema, porque sí, de porque hecho se genera un déficit en el sistema previsional por estas jubilaciones de 12.400 millones. Pero estamos hablando de las jubilaciones de 6 millones de jubilados, que fue la variable de ajuste del gobierno Mauricio Macri, con los 12.400 millones de pesos una ley podríamos pagarle que hoy hubiesen ganado más del que le está sacando la 23%. plata. Automáticamente el ajuste lo hizo Mauricio Macri con todos los jubilados. Ahora vos tuvieron 10.000 pesos, más de 4.5 millones de jubilados en diciembre y en enero. Siendo una lista de 160 medicamentos genéricos. Eso es por única vez, estamos discutiendo sí, pero cuánto si vos cobran todos los meses. mira, te cierro con esto. Si vos sumás los 10.000 pesos a 4.5 millones de jubilados, sumás la quita de medicamentos, sumás los 3 meses que ANSES le quita las cuotas de los préstamos con ANSES y sumás la lista de medicamentos, que cobra 20.000 pesos no ¿sabes cuál es el recibió beneficio? Es que el 19.6% contra 11,56. El jubilado que cobra 20.000 pesos no recibió el bono que vos decís. No, te estoy hablando de forma genérica. Te seguís quedando con la foto. El bono, ni te seguís quedando con la foto y no ves la película. No es la foto. Y quieren hacer un juicio. Quieren hacer juicio e instar a una clase muy golpeada por 3 meses. No hemos instado a nadie, eso es una idea tuya. No, pero lo que decimos es que volvemos a una época como en el 2002, donde no había movilidad y se generaron miles de juicios. No se dan cuenta. ¿O no te acordás lo que pasó cuando gobernaba Kirchner o Dualde? Hubo 500.000 juicios previsionales el fallo Badara que vos mencionás, el fallo Fernández Pastor o el fallo Blanco, tiene que ver con el haber jubilatorio, con el inicio, con el 82% móvil o con el tema de ganancias o no. Acá no estamos hablando del tema de la movilidad. Sí. La movilidad está establecida. ¿Ha habido juicio por movilidad? La movilidad la arruinó Mauricio Macri aquel diciembre trágico donde eliminó, los juicios por movilidad son todos donde eliminó y puso una cláusula de indexación donde es increíble que le dio a los jubilados con lo que menos crece. Ahora, yo retomo lo que decía Luciana, ¿no? Una repregunta. Sí. Diputado, ¿hay una autocrítica de parte del macrismo, de Juntos por el Cambio, del PRO, sobre la destrucción que hubo de los jubilados, de los adultos mayores? A ver, nosotros los hemos entrevistado 1 y 1000 veces. Sí. Problemas de alimentos, problemas para comprar medicamentos, problemas para vivir. Tuvieron que muchos irse a la calle, vivir a la casa de sus hijos, a hoteles porque no podían alquilar más su casa. ¿Hay algún tipo de autocrítica? Bueno, a mí me gusta responder en concreto sobre los temas, porque el resto son a ver, ¿qué nos puede decir sobre esto? Y que, por ejemplo, lo de la fórmula, que se hizo una fórmula para acompañar a la inflación, yo creo que es positivo. Porque, por ejemplo, lo que él decía de cómo era la fórmula durante la época de Cristina, que era según la recaudación, eso es algo que para nuestro país es malo. Porque nuestro país ya tiene un gasto muy procíclico, que lo dijo el otro día el ministro en la sesión. Pero hábleme, diputado, de la Argentina reciente, lo que le acabo de mencionar. Te estoy contando esto. Nosotros tenemos un país que cuando le va bien, gasta muchísimo, el gasto público aumenta, y cuando le va mal, como le cuesta endeudarse, ajusta. Entonces, si nosotros tenemos una fórmula que vaya según la recaudación... Diputado, también al país le va mal muchas veces porque se ajusta. Por supuesto, sí. Es decir, y la gestión de Mauricio Macri fue clave en agarrar un país que venía tecleando y sumergirlo en la recesión y en la depresión económica. Déjame explicitar esto de cara a lo que va a ser la discusión de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Si vos atás la movilidad a la recaudación, resultado es que cuando el país recauda mucho, porque le está yendo bien, los jubilados cobran más. Cuando el país recauda poco porque está en recesión, los jubilados cobran menos y eso en la práctica es ajuste y va a ser negativo. Quiero hacerle una pregunta para los dos. Arranco por Chiesa. He leído y acá la verdad que no tengo conocimiento, no fui a la fuente, entonces sí lo quiero chequear y quiero saber cuál es su interpretación, de que también esta decisión, esta fórmula, esta manera de generar y de implementar los aumentos es un mensaje en última o en primera instancia al Fondo Monetario Internacional, como diciendo, nosotros, ustedes quieren moderación, también podemos ser y tener cierta moderación. ¿Esto es verdad, Chiesa, por el conocimiento que vos tenés? Mira, la moderación de la que hablas no es tan cierta en cuanto a que el gobierno de Alberto Fernández ha demostrado una cierta empatía con las cuestiones o los lineamientos que
que establece el Fondo Monetario. Fíjate que ahora se está pidiendo una quita y están hablando de los estatutos o la Carta Orgánica del Fondo, donde no lo establece, cuando sí se ha modificado dicha Carta Orgánica para otorgar un préstamo histórico para la fuga de capitales. Ahora bien, si bien el Fondo Monetario, y esto me consta, que no solo quiso atacar el sistema jubilatorio, sino también el sistema tributario, y lo ha hecho y lo ha destruido por completo, los lineamientos que tuvo el fondo para como lo hizo Macri y cumplió, yo creo que Alberto Fernández va a ser muy moderado en aplicar la variable de ajuste en los sectores de los jubilados. Una consideración sobre el tema. Hay algo que es incuestionable, y es que la suspensión de la movilidad se hizo para ahorrar plata. La podemos calificar como mejor, peor, distributivamente, pero con esto se están ahorrando recursos y claro que es para mostrar a nuestros acreedores que vamos a gastar menos para poder pagarlo. Gracias por haber venido, muy amables. Bien, ahora nos vamos.